Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión síncrona de la semana 1 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bueno, pues ustedes ya llevan 3 módulos, los felicito. Estamos en el cuarto módulo, que tiene un poco que ver con el módulo 3. Sigue siendo español y literatura. Este módulo es más de literatura. Y bueno, yo me presento, ya me han visto en la plataforma, soy Paulina Jiménez Ortiz. Yo estoy en Puebla. Mi correo, bueno, ahí lo tienen. Y si me quieren contactar en la semana, por favor, por correo o por el mensajero. Y el fin de semana sí les pediría que fuera por el correo, porque el correo me llega a mi teléfono y si es algo urgente, pues lo puedo ver ahí, ¿no? Ok, bueno, pues este módulo, el propósito es analizar y producir textos. Van ustedes a o sea, a escribir algunos textos pequeños, considerando el contexto del autor y de la obra. Eso en un momento más lo voy a explicar cuando explique la actividad integradora. Y todo esto es para propiciar que ustedes hagan una crítica y reflexionar e identificar la diversidad de visiones del mundo. Vamos a ver textos de siglos, bueno, vamos a ver textos hasta del siglo antes de Cristo, porque vamos a ver a los griegos, algún griego que escribió, Aristófanes, que escribió una comedia, una obra de teatro que es una comedia. También vamos a ver algunos textos del siglo XVI, del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, bueno, otra cosa es que esta unidad se llama Arte y Expresión Comunicativa. Y los aprendizajes esperados es que ustedes lean textos literarios en forma analítica. Es decir, que los analicen, no nada más leer por leer. Eso lo vamos a ir explicando durante el módulo. Luego, reconocer en estos textos las particularidades, características y diferencias, inferir la intención comunicativa de los autores. Contrastar visiones sobre el mundo, porque estos autores, como les digo, son de siglos pasados, unos griegos, otros ingleses, otros nicaragüenses, otros españoles. Entonces, dónde se escribió y quién lo escribió y por qué lo escribió, una obra literaria tiene mucho que ver con esa obra y por qué se hizo, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Ok, bueno, ya saben ustedes las reglas de etiqueta para estar en las sesiones virtuales. Hay que ser puntual, al iniciar la sesión ingresar con su nombre completo y el micrófono desactivado, evitar interrumpir y cualquier comentario que pueda ser ofensivo, respetar la postura de los demás, pedir la palabra levantando la mano, ser claro y cortés durante las participaciones. Y si van a escribir en el chat, pues tener cuidado con la ortografía, ¿no? Y siempre ser breve, porque, bueno, la sesión es de 1 hora. Ok, en esta semana, primero vamos a hablar un poquito de la forma de evaluación y entregas, que aunque ustedes pues ya llevan 3 módulos, ya lo saben, pero aquí lo reafirmamos. Y después los temas serán lengua, lenguaje y habla, lenguaje literario y lenguaje cotidiano, lenguaje connotativo y denotativo, diversos conceptos que se necesitan para llenar la tabla de obras literarias, que es la actividad integradora número 1. Hablaremos de los géneros literarios y de las actividades integradoras. Vamos. En cuanto a evaluación, bueno, ustedes ya saben que tienen las 3 primeras semanas hay 2 actividades integradoras, que son, ustedes tienen que bajar un documento en Word o a veces es un foro integrador. Y hay que contestarlas y esas las califico yo. Hay un proyecto integrador al final, la semana 4, en donde se retoman todos los temas de las 3 primeras semanas para hacer como un trabajo final. Luego, hay un foro de integración también en esa última semana. Recuerden que en la última semana también está la autoevaluación. Hay 2 sesiones de habilidades socioemocionales con su tutor.
Y hay actividades en la plataforma que son autoevaluables de cada semana. Recuerden que tienen que contestar todo esto porque todo esto les ayudará a sumar el 100%. También las actividades de la plataforma y los foros, ¿no? Ok, en cuanto a las evaluaciones, recuerden que a partir del día y la hora en que suban su actividad de forma correcta a la plataforma, el asesor tiene 72 horas para evaluarla, sin contar fines de semana. Entonces, bueno, si ustedes lo suben lunes o martes, estará calificada esa misma semana. Pero si lo suben miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, depende del día, el asesor tiene hasta martes o miércoles de la semana siguiente, para que no se me estresen, porque luego me preguntan que por qué no he calificado. Bueno, pues porque voy por orden, ¿no? De las personas que no van subiendo, así voy calificando. En cuanto a extensiones, yo no tengo problema en dárselas porque yo sé que todos pues trabajan, tienen familia, otras actividades, entonces luego se les complica, ¿no? El internet luego no funciona bien y así. Pero recuerden que ahora sí que la única condición es que pidan la extensión en la misma semana o a más tardar el lunes de la semana que sigue para que no se vayan atrasando. Y la semana 4, ahí no hay extensiones porque ya hay que entregar el módulo, ¿no? Durante la semana 5. ¿Ok? Bueno, pues ya vamos a entrar a ver algunos conceptos. El primero es lenguaje, lengua y habla, que así a primera vista parece que es lo mismo, ¿no? Pero no, no lo es y es importante hacer esta distinción para poder continuar trabajando en el módulo. El lenguaje es universal, es la facultad del ser humano de comunicarse. Solo los humanos nos comunicamos de la forma en que lo hacemos, ¿no? Los animales, pues a lo mejor que si ladran, que si los delfines se comunican con silbidos y el sonar. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? No tienen un sistema de signos tan completo como el que nosotros tenemos. Entonces, el lenguaje es universal. Es decir, que todos los seres humanos tienen la facultad de adquirir un lenguaje y de usarlo, ¿no? La lengua, que es lo mismo que un idioma, es el sinónimo de idioma, es social, es un constructo social. Por eso hay tantos idiomas, ¿no? Porque habemos mucha gente en el mundo y a lo largo de los siglos, pues se han ido, la gente ha ido inventando estos idiomas, ¿no? Porque pues en realidad se fueron inventando. La gente fue, hace miles de años, bueno, los primeros humanos o humanoides no podían hablar, ¿verdad? Nada más hacían como gruñidos, pero después se fue perfeccionando el aparato fonador, la laringe, la faringe, las cuerdas vocales, y empezaron a poder emitir sonidos que podían repetir, ¿no? Como A, E, I, ba, be, bi, o sea, esos. Entonces fueron inventando palabras y todos esos son los idiomas. Y los idiomas, pues todos los conocemos, ¿no? Español, inglés, francés, chino, alemán, ruso, polaco, coreano, árabe, todos esos, ¿no? Los idiomas de África, ¿no? Swahili, esos. Y cada uno tiene pues diferentes letras. Hay algunos que son iguales, ¿no? Como todos los idiomas indoeuropeos, todos los europeos y por lo tanto en América, porque vinieron de allá nuestros idiomas son el abecedario que conocemos. Los rusos tienen un abecedario diferente, los árabes es un totalmente diferente. Los idiomas orientales, chino, japonés, coreano, tienen sistemas muy diferentes a lo que nosotros conocemos. Son signos, no letras, son ideogramas, ¿no? Cada símbolo que vemos ahí quiere decir algo, no es solamente una letra, sino una idea. Entonces, igual hay un ideograma para perro, igual hay un ideograma para casa grande, un ideograma para casa chica, cosas así. Y a veces hay una confusión aquí con dialecto. Y pensamos que el dialecto es algo diferente a la lengua y como que de menor importancia. Pero no, el dialecto puede ser, por ejemplo, el mismo español tiene diferentes dialectos. No es lo mismo como se habla el español en España, como hablamos aquí, como se habla en Argentina, o mismo en México, no es el mismo dialecto del español que se habla en el norte que en el centro, en Yucatán, ¿no? Hay palabras muy diferentes y expresiones diferentes. Entonces, esto del dialecto a veces
lo confundimos o se escucha decir que los dialectos indígenas. Pues no, las lenguas indígenas también son idiomas. El náhuatl, el maya, tzotzil, son idiomas o lenguas. Y cada uno, por ejemplo, del náhuatl hay diferentes dialectos. No me sé los nombres, pero el náhuatl que hablan a lo mejor en el Estado de México no es el mismo de Hidalgo y no es el mismo de Guerrero a lo mejor, ¿no? Entonces esos son dialectos, es el mismo idioma, pero con algunas diferencias y normalmente la gente que habla estos diferentes dialectos se puede entender. Digo, nosotros entendemos a un español, aunque a veces hay palabras que no, entendemos a un argentino también, ¿no? Con diferencia en vocabulario, pero bueno, pues preguntando ya nos entendemos, ¿no? Ok, y el habla es individual, es la realización física del idioma, es ya la manera en que cada quien habla. Hay gente que habla más despacio, más rápido, que se come algunas letras, ¿no? Ya es como cada quien lo habla. Entonces, el lenguaje, la lengua y el habla son características de los humanos, ¿no? Solo de las personas. Ninguna otra especie tiene todo esto, entonces es particularidad de la gente. Y bueno, abajo tengo un ejemplo de, bueno, el lenguaje hablado, también existe el lenguaje de señas, el que hablan con las manos, ¿no? El lenguaje de la gente sorda, que hace poco tomé un curso de lenguaje de señas solo para tener idea de cómo es y cómo se estructura, ¿no? La verdad, hay que estudiar mucho como si estudiara uno cualquier otro idioma y además, pues aprenderse el signo con la mano, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue que yo pensé que si todo es con las manos y se hacen signos o se deletrean las palabras, pues sería lo mismo para cualquier idioma. Pero resulta que no, porque el lenguaje de señas tiene mucho que ver con la idiosincrasia del país, con cómo se entienden las cosas, con con el lenguaje original, con la lengua original, perdón, o sea, el francés o el chino o lo que sea. Porque, por ejemplo, en español la letra M se hace con los tres dedos de la mano, los tres dedos del medio, así juntos, y para decir mamá lo pones junto a la boca. Pero si en otro idioma la palabra mamá no empieza con M, esto no tiene sentido. Entonces, ahí así como con muchas otras cosas, ¿no? Em, También, me faltó decirles que la lengua o los idiomas construyen patrones mentales en la cabeza de cada persona que lo habla. Por ejemplo, aquí en México no tenemos nieve, entonces, bueno, poca. Entonces, solamente tenemos una palabra para decir nieve. Eh, el, por ejemplo, en los esquimales, que allá en el Polo Norte, pues tienen nieve todo el año, tienen palabras para decir nieve dura, nieve suave, nieve resbaladiza, nieve como pulverizada, nieve, o sea, de todas las nieves tienen una palabra. Y por eso crea un patrón mental en el cerebro de ellos. También, por ejemplo, en el Amazonas, la gente que vive ahí en la jungla, pues está rodeado de plantas, ¿no? Y todo es verde. Y para nosotros todo sería verde, pero para ellos son diferentes tonos de verde y cada tono de verde tiene su nombre. Nosotros también tenemos, pues, no sé qué les diré, verde claro, verde oscuro y verde bandera, ¿no? Pero allá puede haber 20 nombres de verde. Entonces, a eso es a lo que va con la lengua y el patrón mental. Bueno, y aquí el último que me faltó decir, el icónico, pues son estos, los signos, que algunos son mundiales, universales, como ese de se prohíbe, ¿no? Que es un círculo con una raya roja en medio. Se prohíbe fumar, o se prohíbe lo que esté atrás, no se prohíbe comer, se prohíbe el celular, se prohíbe pasar, ¿no? Hay algunos que son muy similares en todo el mundo y otros que no, precisamente por lo mismo, por los patrones mentales que tiene la gente en cada lugar. Entonces, bueno, aquí está la explicación de lenguaje, lengua y habla, y tengo un video al respecto. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos.
Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua. Es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea porque solo necesita unir un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla. Es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta. Ok. Am, a ver, otro concepto es este del lenguaje literario, que también es muy importante porque todo el tiempo vamos a estar hablando de esto del lenguaje literario, hablando de las obras literarias. A ver, el lenguaje literario es jugar con el lenguaje para hacerlo bello. Ay, perdón, me salté una. Normalmente la lengua sirve para transmitir información y ese es el lenguaje cotidiano, que es como lo que estoy haciendo yo ahorita, hablando con ustedes, cuando ustedes hablan con su familia, en el trabajo, en el transporte y lo que sea, ¿no? Pero también se puede usar para crear belleza y en esta clase de textos se emplea el lenguaje literario. El lenguaje literario es el que se usa cuando se escribe un poema, una novela, un cuento, porque, a ver, estarán de acuerdo que no habla uno como se habla en los cuentos, no está uno. Érase una vez un niño que entonces llegó desde el lejano palacio, ¿no? No habla uno así. Ese es el lenguaje literario. Em, y bueno, y para que el lenguaje literario sea literario, tiene que tener estas dos características. Tiene que tener una finalidad estética, que no cumple necesariamente una finalidad práctica. O sea, cuando un autor escribe una novela, un poema, una obra de teatro, un cuento, pues ¿por qué lo hace? Porque quiere expresar algo, ¿no? Y quiere crear algo bonito, igual que un pintor, igual que un escultor. ¿Por qué pintan o por qué esculpen? Pues porque quieren, porque les gusta, porque tienen el talento y porque quieren crear algo bello y se lo quieren enseñar a las personas. Digo, y ya si lo pueden vender y vivir de eso, pues sería mejor, pero no todo el mundo lo logra, ¿no? Y hay mucha gente que pinta y hay mucha gente que escribe. ¿Y por qué? Porque pues tienen el talento y ese don de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso dice que no tiene una finalidad práctica realmente, sino estética, o sea, crear belleza. ¿Cuál es la necesidad de pintar un cuadro?
práctica, pues no. Digo, otra cosa es un póster que va a anunciar una película. Bueno, pues eso sí tiene una finalidad, pero eso no es realmente arte, ese es otro tipo de cosa. Entonces, bueno, las palabras no solo tienen un significado, sino sugieren más de lo que expresan. Así como cuando se dice, tus ojos verdes como el mar, verdes como esmeralda, ¿no? Bueno, esas cosas, ¿no? Estás diciendo que tiene los ojos verdes, pero que tan bonitos que parecen una esmeralda. Entonces, no nomás estás diciendo el color, sino que estás dándole otra connotación a eso que estás diciendo. Los textos literarios suelen convertir un hecho insignificante en algo trascendental y bello, ¿no? Así como, eres güera, ¿no? Eso sería el lenguaje cotidiano. Pero si yo digo, tus cabellos son como el sol de la mañana, bueno, ya es otra cosa, ¿no? En estos textos aparecen palabras dirigidas a la imaginación del lector y normalmente relacionadas con las sensaciones. Sí, con el tacto, con el olfato, con la vista, con el oído. Tu voz melodiosa como un vals, ¿no? Y la función lingüística. La intención artística del autor hace que la función lingüística predominante sea la poética. Pero cuidado, no quiere decir que todo sea un poema. Esto de poética es que tiene la función de transmitir ideas, pensamientos de una manera bella. Esa es la función lingüística poética. No necesariamente es un poema, más bien, no, es cualquiera de las eh, de estas ideas que tenga el autor y que la quiera presentar de una forma poética. No tiene que ser una poesía, puede ser es solo escrito con palabras no de uso cotidiano y para darles belleza, ¿no? Y ahora sí, el lenguaje literario es jugar con el lenguaje para hacerlo bello. Como, a ver, llovió muy fuerte ayer, eso es el lenguaje cotidiano. Si digo, llovió peor que en el diluvio universal, ay, bueno, pues ya me imagino que se inundó todo, como suele pasar aquí en México, ¿no? Y que se metió a la casa y cosas así, ¿no? O sea, no es lo mismo. Este luchador es muy fuerte, este luchador es como un Sansón. Ay, pues ya me imagino que ese Sansón era muy alto y muy grande y muy fuerte, y pues como Sansón, ¿no? Entonces, como que se da uno más la idea de lo que están diciendo, ¿no? Bueno, eso es el lenguaje literario en oposición al lenguaje cotidiano. Ahora, otra característica de los textos literarios y que esto lo van a usar para la actividad integradora 2. Dice, todos los textos, desde una oración hasta un libro completo, o una obra de teatro, o un guión cinematográfico, un cuento, una fábula, todo eso, tienen dos elementos. Fondo, lo que se dice, y forma, cómo se dice. El fondo es lo que se dice, o sea, el tema, y la forma es cómo se dice, y solamente hay de dos, poesía o prosa. Entonces el tema, por ejemplo, no sé, Romeo y Julieta, creo que todos conocemos Romeo y Julieta de alguna manera, ¿no? Pues es el amor eh, o sea, el amor que no se puede lograr, ¿no? El amor prohibido. Y la forma está escrito en prosa, es un cuento, bueno, una novela, y es prosa. Entonces, cuando les pregunten fondo, es el tema, y la forma es cómo está escrito, en poesía o en prosa. ¿Okay? Y obviamente el fondo y la forma son inseparables y deben responder a lo que el autor quiere decir. El texto debe ser adecuado a quien se le escribe y responder para qué escribe, informar, solicitar, reclamar, entretener, ¿no? En este video que tengo aquí, esta persona habla de el fondo y la forma en el discurso, o sea, de forma oral, pero es lo mismo. Es la misma importancia tiene de forma oral que de forma escrita. Discurso, para que sea eficiente y persuasivo, debe de cumplir por lo menos con 3 características. La primera se llama forma. Esta consiste en que cuando estés desarrollando tu discurso,
Utilices diferentes herramientas literarias como pueden ser metáforas, frases célebres o todos aquellos elementos que te permitan darle un manto de belleza a tu discurso para que resulte agradable a los oídos de tu público. El segundo es el fondo. El fondo consiste en la calidad argumentativa de tu disertación. Tu discurso debe de tener cifras, datos estadísticos, autores, reflexiones, opiniones de especialistas. Todo aquello que dé sustento a lo que estés diciendo constituye el fondo del discurso. Y la tercera, que es un elemento importante a nuestros días, es la brevedad en el tiempo. Yo sostengo que en nuestros tiempos, oratoria debe de ser el arte de decir mucho hablando poco. Esto significa que si hablas demasiado tiempo, el público terminará cansándose. Pero si también eres demasiado breve, seguramente quedarán con la incógnita de por qué no continuaste compartiendo tu disertación. Entonces, cuando en tu discurso tú conjugas la forma, que es la belleza, el fondo, que es la argumentación, y la brevedad en el tiempo para ser directo y contundente en tu mensaje, estarás desarrollando un discurso que será altamente persuasivo ante tu audiencia. Me pareció bueno enseñarles eso porque para que no se queden con la idea de que el fondo y la forma solo en los textos literarios. Digo, ¿qué es lo que vamos escritos, va? ¿Qué es lo que vamos a estar llevando aquí? Pero pues está bueno saber que también en la oralidad se puede, ¿no? Ok, otra cosa muy importante que también se nos van a preguntar cuando la necesitan para llenar la tabla, es esto de la acción. Ay, no, perdón, me salté el argumento, perdón. Tema y argumento. El tema, pues es la idea central, por ejemplo, el amor imposible de Romeo y Julieta, o, ¿qué les diré? Algo que todos conozcamos, no sé, el Titanic, ¿no? Pues es el naufragio de un barco. Drácula, pues es la historia de un vampiro, ¿no? Y el argumento, y aquí fíjense, es todo el hilo de la acción. El argumento se puede ejemplificar como cuando van al cine y ven que ahí en la cartelera dice sinopsis. Bueno, esa sinopsis es como un resumen, ¿no? En las películas, pues les dicen de qué se trata, a ver si les interesa, y no les cuentan el final, porque obviamente van a ir a ver la película. Pero en el argumento sí tiene que contar todo, incluyendo el final. Es como si entra, no sé, ustedes van a leer el Rey Burgués, ¿no? Que es uno de los cuentos que van a leer. Ya lo leyeron, son 2 páginas, 3 páginas, y entra alguien y les dice, ay, ¿qué leíste? No le van a volver a leer las 3 páginas. O si fueron al cine, no le van a contar 2 horas de película. Lo que van a hacer es decir, ah, pues mira, leí esto, y se lo resumen, ¿verdad? Y no dan ni muchos detalles, ni muchísimos ejemplos, ni nada, sino como que lo hacen así en forma de resumen. Entonces, eso es el argumento. Tienen que resumir el cuento que leyeron desde principio a fin, sin ejemplos. Bueno, el cuento, o la obra de teatro o el poema. Y eso hacen. Y además, recuerden que esto lo van a hacer en una tabla. Entonces, en la tabla no puede ser así larguísimo, porque las tablas precisamente son para eso, son para resumir información. Entonces, no sé, su argumento va a tener que ser como de 6, 8 renglones ahí en la tabla, cuando mucho. Okay, ahora sí, la acción. La acción tiene 3 partes, exposición y el desenlace. Básicamente es un poco lo mismo que el argumento, pero tienen como que explicar las 3 partes. Por ejemplo, la exposición es donde el autor presenta el lugar, tiempo, personajes, es decir, se establece el escenario de la obra. Por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Que también todos conocemos. Pues el lugar, dice, érase una vez, ¿no? En un bosque hace mucho tiempo. Ahí está, el tiempo en ese cuento no lo sabemos, pero es hace mucho tiempo. El lugar es un bosque. Vivía un rey con su hija Blancanieves y su esposa, que era madrastra. Y en el bosque estaban los enanitos y el cazador y los animales, ¿no? Entonces ahí está ya todo, el lugar, el tiempo y los personajes. Eso es lo que ponen en exposición.
El nudo es la parte más emocionante del relato y también lo que es como más larga, ¿no? El asesinato, un romance, un robo, un matrimonio, un nacimiento, se descubre el tesoro, se descubre quién es no sé, el que robó tal cosa. Blancanieves, pues sería cuando la bruja le da a Blancanieves la manzana y luego llega la manzana envenenada, ¿no? Que le hace dormir. Y luego llega el príncipe, le da el beso y le despierta. Eso sería el nudo. Y el desenlace es donde todo se resuelve, donde empiezan a perseguir a la bruja y se cae por el precipicio, se muere y luego todos felices para siempre. Entonces, más o menos es como el argumento, nada más que tienen que separar las partes. Y así le ponen exposición tal cosa, nudo tal cosa, desenlace tal cosa. ¿Ok? A ver, aquí hay otra explicación. La asignatura de lengua. Y por cierto, suscríbete y dale like al vídeo si te ha gustado o te ha servido. Hoy vamos a ver los textos narrativos. Y después de este vídeo vais a sacar un 10. Primero vamos a definir qué es un texto narrativo. Los textos narrativos son las obras en las que un narrador cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes. Los textos narrativos tienen 4 elementos. El primero de ellos es el narrador, que es quien cuenta la historia. El segundo, los personajes, que son los que intervienen en la historia narrada. El personaje principal se llama protagonista. Tercer elemento, y no menos importante, la acción, que es el conjunto de acontecimientos que se narran. A veces la acción se divide en varias partes llamadas episodios. Y por último, el marco narrativo, que es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción. Los textos narrativos se dividen en 3 partes, y esta es su estructura. La primera de ellas, la introducción. En la introducción se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. La segunda parte es el nudo o desarrollo. El nudo es la parte más extensa de nuestro texto narrativo, es decir, la más grande. En ella se desarrollan los sucesos más importantes que les ocurren a los personajes. Y por último, desenlace o final, momento en donde se resuelve el conflicto. Hay varios tipos de finales, como los finales felices o los finales tristes. Vamos a ver un ejemplo de la estructura de un texto, para que lo tengáis presente. Una rana y un escorpión se conocen en la orilla de un río. Introducción. El escorpión pide a la rana cruzar al otro lado del río, pero la rana desconfía. Nudo. Y por último, finalmente la rana accede y ambos cruzan el río sanos y salvos. Desenlace o final. Aquí os dejo un texto para que veáis su estructura y para que analicéis sus elementos. Por cierto, hay distintos tipos de textos narrativos. Algunos de ellos son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la poesía épica, el reportaje, la crónica, la noticia o la biografía. Espero que os haya gustado. Aquí os dejo un vídeo que os puede interesar y, por cierto, suscríbete al canal. Nos vemos más. Ok, bueno, creo que ya estuvo mejor explicado y además había otros conceptos, ¿no? Bueno, ahora el tiempo de la obra. Aquí el tiempo puede ser objetivo o subjetivo. El objetivo se asocia con el tiempo lineal, es decir, el tiempo sincrónico histórico, al menos para el fin de la historia particular que se relata. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos leyendo un libro y dice, hay algunos que hasta fecha tienen, ¿no? Que dice agosto 3, 1945. Y el siguiente capítulo dice septiembre 20, 1945. Entonces ahí se supone que el tiempo está corriendo normalmente, ¿no? Como corre. En la realidad también podría decir, ayer estuve no sé dónde y hoy estoy aquí y el próximo mes, entonces es el tiempo real, ¿no? Como transcurre en la realidad. Luego está el otro, el tiempo subjetivo, que pertenece a la esfera personal, es decir, de los sujetos o personajes de la historia.
Cada uno de los distintos personajes puede ir llevando una medida de tiempo con el tiempo presente o viene de sus recuerdos en retrospectiva. Esto ahora lo hacen mucho en las series y en las películas, ¿no? Que de repente empieza y ves una escena y todo el mundo muerto, ¿no? O ves una escena y una boda y luego te dicen, este, o ponen la fecha, ¿no? Hace 10 años y luego ya te ponen presente, ¿no? Y luego también los personajes de repente se acuerdan de cosas, ¿no? O luego se imaginan cosas del futuro o que quieren que pase en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, este es el tiempo subjetivo, el que no realmente va de manera lineal, sino que va y viene y se regresa y vemos el pasado y el futuro, y de cada personaje a lo mejor así diferente. Y bueno. Ok, otra cosa, lenguaje connotativo y denotativo. La denotación, o sea, el lenguaje denotativo, es el empleo de las palabras en sentido directo o literal. Así como hablamos, ¿no? El sol es una estrella, León tiene garras fuertes, estoy hablando, ustedes son alumnos. Hoy es viernes, así, ¿no? Tal cual se dicen las cosas y tal cual son. La connotación es el empleo de las palabras en sentido figurado. Eres el sol que ilumina mi vida, quita tus garras de encima. Bueno, pues nadie puede ser el sol de verdad y las personas no tienen garras. Entonces, estas son maneras de hablar, son maneras connotativas de hablar. Eh, Les voy a enseñar otro video y ahorita hacemos este ejercicio de acá. O tipos de significado. Las palabras no siempre significan lo mismo en todos los textos, a veces cambian de significado según el contexto. A estas formas de entender una misma palabra le llamamos formas de significado. Analicemos estos textos para entender mejor estos conceptos. Puedes notar en la primera oración que la palabra música significa lo que realmente es, pero en la segunda tiene un sentido figurado. Ocurre lo mismo en el segundo ejemplo con la palabra pan. Mientras que en la primera oración significa alimento de harina, en la segunda significa regalo o dádiva. Lo mismo sucede en el tercer ejemplo con la palabra tigre. La denotación es cuando una palabra significa lo que realmente es decir, tiene un significado literal. La connotación es cuando esta palabra tiene un significado interpretado o indirecto, es decir, un sentido figurado o doble sentido. La denotación es objetiva y posee el significado del diccionario, y la connotación es subjetiva y se construye en uno mismo de acuerdo al contexto. Veamos estos otros ejemplos. La connotación se presenta frecuentemente en los textos literarios, sobre todo en la poesía. Pero no solo se produce en el lenguaje verbal, sino también en las imágenes, ya que éstas poseen significado y también pueden tener doble sentido o significado connotativo. En esta imagen los cigarrillos aluden al humo contaminante de una fábrica e incluso a la destrucción orgánica, y se interpreta que son equivalentes. Podemos encontrar connotación en el lenguaje publicitario y funciona para incorporar significados subjetivos y emocionales, incluso transmiten valores o pautas sociales. Es necesario ver los textos audiovisuales o publicitarios desde una perspectiva crítica, ya que en segundo plano o plano connotativo transmiten mensajes en medios masivos. Requieren incluso un análisis semiótico, que es un estudio más profundo de los significados. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like. And we're back. Ay, perdón. Ok. Va, entonces, tomando en cuenta lo anterior, ustedes díganme si cuál de estas oraciones tienen sentido denotativo o connotativo. Pueden pausar el video y ahorita les digo qué son. A ver, estás en la luna es
connotativo, porque pues realmente no estás en la luna, ¿no? Lo que te están diciendo es que estás todo despistado. Qué amable eres es denotativo. La clase estuvo interesante, eso no tiene otro significado, es denotativo. Tuyo es mi corazón, connotativo, porque ni modo que me lo saque y te lo dé. Mi prima está enferma, denotativo. Dame una mano, pues lo mismo, ni modo que me quite la mano. Entonces es connotativo. Ayer compramos un automóvil, no hay otro significado, denotativo. Espérame que voy volando, pues la gente no vuela, entonces es connotativo. Perro que ladra no muerde, bueno, pues depende, porque si se lo estamos diciendo al perro, eso sería denotativo, porque efectivamente si nos está ladrando, ¿cómo nos va a morder? Digo, al mismo tiempo, puede ladrar y después morder. Pero aquí, como lo usamos en México, es que la gente que habla mucho generalmente no hace nada de lo que está diciendo, ¿no? Que va a hacer. Y me costó, entonces es connotativo para las personas. Y me costó un ojo de la cara, pues lo mismo, no me voy a sacar el ojo para pagar lo que sea. Entonces es connotativo. Ok, muy bien. Ahora toca los géneros literarios. Esto es importante, lo vamos a seguir usando todo el módulo. Hay 3 géneros literarios, poesía, narrativa y drama. La poesía, bueno, pues creo que queda bastante claro, son todos los poemas, ¿no? Es composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. El género poético o lírico, también se llama lírico, se distingue de otros géneros por transmitir sentimientos, emociones y pensamientos. Normalmente pensamos en la poesía y pensamos en poesías de amor, ¿no? O de desamor o de tristeza, una cosa así. Entonces, por eso siempre va ligado a los sentimientos. Y bueno, las poesías, pues son, ya saben, estas composiciones que son como por renglones y que riman al final, ¿no? Después tenemos la narrativa, rama de la literatura que muestra algún relato que puede ser ficticio o de no ficción, o sea, puede ser algo cierto o inventado. Cuento, novela, guiones cinematográficos. Y generalmente están escritos en prosa. Prosa es como este párrafo de aquí abajo, que es un párrafo a renglón seguido, ¿no? No está en pequeños renglones como en los versos. Y sí, todos los cuentos, novelas, libros completos, fábulas, cuentos, aunque sean chiquitos, todo es narrativa. Y el género dramático o drama. Esta se llama drama, pero así se le llama al teatro, al género dramático. Pero en realidad las obras de teatro pueden ser dramáticas, o pueden ser cómicas, o pueden ser históricas, o pueden ser didácticas, ¿no? Que intenten enseñar algo, o etcétera, ¿no? Para niños, va. Entonces, no es que todas sean un drama. Por eso el símbolo del drama, del género dramático es este, la cara feliz y la cara triste, porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Los rasgos más característicos del género dramático son el uso del diálogo y que no hay un narrador. Pues sí, porque es teatro, entonces la gente tiene que estar hablando una con otra, ¿no? Más comúnmente se asocia con el teatro y las artes escénicas, pero también puede hablarse de drama en obras literarias o de diversa índole. Bueno, sí, porque están escritas, ¿no? Entonces, pues, si leemos una obra de teatro, lo estamos leyendo, pues está escrita, no necesariamente actual. No ser, ese es el dilema. Pauli, ¿sabes en qué historia estamos, verdad? Claro que sí. Los géneros literarios son agrupaciones que usamos para clasificar las obras literarias que existen. Yo les traje distintos textos para que ustedes puedan clasificarlos como mejor les parece. Después vemos qué criterios utilizaron. Para mí Caperucita Roja y la Liebre y la Tortuga van juntos porque son cuentos. Un género literario es el género narrativo. La prosa es la forma en la que está escrita. ¿Y qué es la prosa? Es la escritura toda seguida. No es como la poesía que baja de renglón, aunque este no haya terminado. ¿Entiendes, Maiko? Sí, entonces otro grupo que se puede hacer con los libros es de poesías. Excelente.
Allí tenemos otro género literario. ¿Encontraron algo en común con estos dos libros que han quedado sin agrupar? Ya lo sé. Son las dos obras de teatro. Mi mamá me llevó a ver una obra de teatro, pero la verdad es que no sabía que también se leía. Pensaba que solamente se miraba. Las obras de teatro suelen representarse, pero el guión de la representación está escrito. Yo quiero leer uno de esos libros. ¿Me lo presta? Por supuesto. Mati, me enteré de que vas a jugar una carrera con el niño nuevo para ver quién de los dos es el más rápido del grado. Sí, es cierto. ¿Y por eso estás con esa cara tan larga? Es que se lo conté a mi mamá. Y ella me regaló un libro que se llama La liebre y la tortuga. Y eso me hizo sentir peor. Piensa que soy lento como una tortuga. Es una fábula. Las fábulas son esos cuentos que tienen como protagonistas animales. Son animales que piensan, actúan, hablan, que se comportan como humanos. Seguro que tiene una moraleja que te servirá. De cada moraleja tenemos mucho que aprender. Mejor me voy a leer La liebre y la tortuga para ver si la moraleja en este caso es buena para mí. Ok. Sí. Bueno, espero que todo haya quedado claro hasta aquí. Son los conceptos que vamos a necesitar para poder hacer las actividades. Hay dos actividades integradoras, ustedes ya las conocen. Cómo se maneja esto son actividades en Word. Tienen que bajar la plantilla de la plataforma. Hay un foro aprendiendo, que ya saben que no se califica, pero pues es importante compartir dudas, comentarios, sugerencias sobre el tema de la semana. Y está la actividad socioemocional. Ok, entonces la primera actividad integradora se llama literatura, analizar textos literarios. Tienen que leer 3 obras. Una es El rey burgués de Rubén Darío, que es un cuento, prosa. Una poesía que se llama Al que ingrato me deja busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que todos conocemos a Sor Juana. Teatro, que es una comedia, ¿ven? Que les decía yo que no siempre es drama, que se llama La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y hay que llenar esta tabla. Esta también la bajan de la plataforma, ¿no? Pues bueno, ya les puse ahí quién es el autor, porque pues lo dice la instrucción. Y el género es poesía, narrativa y drama. Es una poesía de Sor Juana, un cuento de Rubén Darío y una obra de teatro de Juan Ruiz de Alarcón. A ver, aquí con el contexto de la historia del autor, tengan cuidado. El contexto del autor es solamente su biografía, ¿no? Dónde nació, cuándo nació, qué estudió, qué hizo, etcétera, su biografía. Pero recuerden de que sea breve, porque esto es un cuadro, no me pueden poner una biografía que se extienda por una hoja, no, breve, lo resumen. Y el contexto sociohistórico y cultural de la obra es qué pasaba en el mundo o en el país donde se escribió la obra, cuándo se escribió la obra. Por ejemplo, Rubén Darío es nicaragüense. Él nació, no me acuerdo si a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y es un escritor y poeta también. El rey burgués forma parte de un libro que se llama Azul, que tiene otros cuentos, como el que van a leer para la siguiente actividad, La canción del oro, y también tiene unos poemas. Pero bueno, él es nicaragüense, pero cuando escribió este libro Azul, él estaba en Chile, y era después de la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente europea se había ido a refugiar a Chile. Y esta gente que era obviamente la que tenía dinero y pudo salir de Europa durante la guerra, les gustaban las cosas refinadas, elegantes, ¿no? Entonces, ahora que lean el cuento, se van a dar cuenta de que el lenguaje es pues rebuscado y tiene muchas palabras literarias, ¿no? Y bueno, si no las entienden, pues por favor búsquelas en el diccionario para que puedan disfrutar el cuento.
Y entonces Rubén Darío empezó a escribir en este estilo porque era lo que la gente quería comprar. Y bueno, ya como les digo, pues Rubén Darío tenía el talento y le gustaba escribir, pero pues también tenía que comer, ¿no? Entonces tenía que vender sus libros y tenía que ver lo que el público quería. Entonces ese sería el contexto socio, histórico y cultural de la obra. Y el contexto del autor, pues es nada más la biografía, ¿no? La intención del autor, ¿qué quiso el autor? Divertir, enseñar algo, no sé, hablar sobre una cuestión política. O sea, ¿qué quería? ¿Cuál era la intención? Denunciar, ¿no? El argumento ya se los expliqué. Entonces, acuérdense que es el resumen del texto, pero de manera muy breve. La acción también ya se las expliqué. Exposición, nudo y desenlace. Tiempo de la obra también, objetivo, subjetivo. El espacio es donde lo escribieron. Sor Juana Inés, México. Herrera, Chile. La obra sospechosa en España. Y los personajes, bueno, eso está más fácil, los sacan pues de los textos, ¿no? Entonces, cuidado con esta primera parte. Obviamente a la hora que escriban, pues se van a hacer como 2 hojas de la tabla, pero no más, ¿eh? Porque si no, no tiene chiste, no están resumiendo de manera correcta para una tabla. Y en la otra parte, los puntos 3, 4 y 5, dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. Pues si por ejemplo, el rey burgués era, pues ya les expliqué, ¿no? Que la gente que vivía en Europa, que se fue a Chile, y el rey burgués habla de un rey, pues que no le interesa a la gente que vive en su palacio con sus riquezas y la gente pobre, pues casi que no existe, ¿no? Entonces, pues era un poco esto, ¿no? Que la gente rica se había ido, era la que estaba en Chile y todos los demás pobres muriéndose allá en Europa, pues por ahí va la cosa. Número 4. Redacta un comentario breve en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos. O sea, digan para ustedes el mensaje de cada autor, lo comparan. Pues Sor Juana lo hizo de esta manera, pero Rubén Darío de esta, y Juan Luis de Alarcón de tal otro. Y la última, contrastan la forma de ver los textos literarios con la de ustedes. Tomen en cuenta la época en que vivimos y tomen en cuenta también la época en que vivió la gente que escribió esto. Sor Juana Inés vivió en el siglo XVI, igual que Juan Luis de Alarcón, pero Sor Juana Inés era mujer y era monja. Y era una época en que las mujeres eran cero a la izquierda, muchas ni escribir sabían. Y Sor Juana Inés, aparte de pues, ser muy estudiada, era muy inteligente y era revolucionaria. Si ven esta poesía está hablando del amor con un hombre y ella era monja. Entonces, bueno, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que comparar, ¿no? Y Rubén Darío, ya les dije, siglo XX, Juan Luis de Alarcón, siglo XVI también, la época de oro del barroco español, de la literatura barroca. ¿Ok? Esta primera actividad sí le tienen que dar un poquito más de tiempo. La segunda está más fácil. Tienen que leer otro cuento de Rubén Darío que se llama La canción del oro y el poema El perro y el cocodrilo. El poema es muy cortito. Y tienen aquí lo que hay que hacer. La primera parte realmente no hay respuesta ni buena ni mala, porque es lo que ustedes creen, ¿no? Dice, ¿qué aprendiste del texto de La canción del oro? ¿Identificas alguna problemática de la vida real? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Entonces, esta primera parte es lo que ustedes consideran y lo que ustedes saben y lo que ustedes aprendieron. Pues realmente aquí no hay respuesta ni buena ni mala. Solo traten de no decir, no aprendí nada, ¿no? No, justifiquen la respuesta. Todos hay que justificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Digan tal cosa, porque yo pienso esto, creo esto, aprendí esto, ¿no? Ok, y la segunda parte sí requiere un poquito más de concentración. Hay que leer El perro y el cocodrilo, que les digo es un cuento muy, muy cortito, bueno, un cuento, es un poema. Y es como una fábula, porque tiene una moraleja. Se trata de que el perro va caminando y a las orillas del río, y el cocodrilo lo quiere engañar para comérselo, ¿no?
y el perro nunca confía en el cocodrilo, entonces no se lo come. De eso se trata, claro que está escrito mucho más bonito. Pero la primera parte es, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, 5 y 10 renglones, la trama del texto, como lo que les acabo de contar yo. Era un perro y estaba caminando en el río, y llega un cocodrilo y lo quiere engañar para que se meta al agua y comérselo, pero el perro nunca le cree y no se lo come. Entonces la moraleja es que no hay que confiar siempre de todas las personas, ¿no? Esto es así, lo que acabo de decir, lo ponen ahí. Y ahora, en la segunda parte, tienen que volver a decir lo mismo, pero usando expresiones de lenguaje literario, como el connotativo. Entonces, podrían poner, érase una vez un pequeño y lindo, bueno, y hermoso perrito, de pelaje como el sol, ¿no? Era güerito, ¿no? Y que caminaba a la orilla de un caudaloso río, ¿no? Ahí está el lenguaje literario y connotativo. Y así lo siguen. Aquí recuerden, dice, en los textos que redactaste, o sea, en estos dos, en el perro y el cocodrilo, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? El fondo, acuérdense que es el tema, y la forma es como lo escribieron. Digo, yo creo que todo el mundo lo va a escribir en prosa, no sé si alguien se aviente a hacer un poema, pero bueno, si no, la forma sería prosa. Y el fondo es la desconfianza, ¿no? Porque hay que desconfiar de todo. Y luego, ¿qué tipo de lenguaje les gustó más, el cotidiano o el literario? Entonces, la primera parte es sobre la canción del oro y esta segunda es sobre el perro y el cocodrilo. ¿Va? Ok, bueno. Bueno, como conclusión aquí, pues hablamos de las semejanzas y diferencias entre el lenguaje literario y el lenguaje cotidiano. El lenguaje literario se usa para crear belleza, el lenguaje cotidiano es el que hablamos todos los días. El lenguaje connotativo y denotativo. El denotativo es el que hablamos todos los días, con que las palabras quieren decir lo que estamos diciendo, como hoy hace frío, ¿no? Estoy diciendo nada más. En connotativo sería decir, hace un frío como en el Polo Norte. Bueno, no es cierto, pero ya entendemos que es muy frío. Les expliqué todos los conceptos para llenar la tabla de obras literarias y, bueno, que incluye los géneros literarios y lo que tienen que hacer para cada una de las actividades integradoras. ¿Ok? De los temas, les doy un adelanto de los temas de la semana que entra. Vamos a seguir hablando de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Literatura de ficción y de no ficción, es un tema nuevo, igual que mundos ficticios y posibles, movimientos literarios, sentido de vida y la literatura en México. Entonces, bueno, esto es como un previo a la semana que entra. Pues espero que todo haya quedado claro, no sé si haya alguna duda. Si no, y me pueden mandar correo al mensajero y vamos a hacer un quiz. Les pongo esta liga en el navegador también para los que vayan a ver este video después. Y a ver, ahorita lo vamos a hacer acá. Entonces, aquí con el código QR, si lo quieren ver con poner la cámara en su celular. Les va a dar un nombre ahí. No tienen que ustedes que poner su nombre, el juego les da un nombre. Ok. Va entonces. No van a aparecer las respuestas para el que lo haga puede ser la gente con perdónenme. Puse otro quiz que no era. Espérenme un segundo. El código sí estaba bien, el del Nomás que no sé qué hice. Espérenme. No, ahorita no les van a aparecer las respuestas para que los que lo hagan después viendo el video, pues no tengan ahí las respuestas, ¿verdad? Nada más que puse otro que tenía aquí cargado y no eran de ustedes. Ahora sí.
Pero sí está bien esa liga, ¿eh? Y de todas maneras se las pego en, en YouTube. Espérenme un segundo. Ya lo tenía yo muy listo, pero ya ven que estas cosas pasan. ¿Sí? Ahora sí. A ver, aquí está el QR. Ay, espérenme que no sé ahora qué pasa aquí. Ya estaba, ¿verdad? Ah, a ver, otra vez, perdón. Sé que sucedió aquí. Espero que ahora sí. Ahora sí.
liga que voy a dejar ahí. Ok. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Si no, ya saben, me pueden contactar en la plataforma o en el correo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.